llaman posmodernismo. También le dicen el posmodernismo, precisamente porque Colónida surge en oposición al modernismo. Ustedes saben que el modernismo era un movimiento literario muy intelectual, era un movimiento literario que buscaba siempre, pues, las palabras más refinadas y más cultas. Ellos no querían eso. Ellos buscaban una literatura mucho más ágil, mucho más dinámica, que sea entendida por todos, que no sea solamente para unos sectores. Entonces, dentro de las características de Colónida tenemos eso, ¿no? Hay en ellos oposición al academicismo. Cuando yo hablo de academicismo, me refiero a la intelectualidad, a la elegancia, al refinamiento de la literatura. La literatura tiene que ser para todos, no solamente para un grupo de personas. ¿Está bien? Ahora, también en Colónida vamos a encontrar preferencia, si se oponen al modernismo, y ustedes saben que el modernismo era altamente exótico, ¿verdad? Mundos irreales, personajes fantásticos. Los colónidas dicen, ¿para qué vamos a hablar de mundos irreales y de gnomos, de duendes, de elfos? ¿Para qué? Hablemos de la provincia, hablemos de las personas del día a día. Entonces, hay preferencia por el paisaje, por la familia y las costumbres. Hay que hablar de todo ello. Y más aún, hay que hablar respecto a todo lo que es la provincia. Ellos hablan de la provincia vinculada ¿a qué? Vinculada al mar. Hay que hablar de la provincia que está vinculada con el mar. ¿Está bien? O sea, ellos no hablan de la provincia andina, no hablan de los pueblos andinos. Hablan de las provincias, pero de las provincias que están muy cerca a la costa o al mar, ¿no? ¿Ya? Tú lo habrás notado en El Caballero Carmelo, pues. Abraham Valdelomar tiene cuentos y todos sus cuentos están muy ambientados al lado del mar. Y además, dentro de lo que es Colónida, tenemos a su máximo representante. ¿Quién es? Su máximo representante es don Pedro Abraham Valdelomar Pinto. Pedro Abraham Valdelomar Pinto. ¿Nacido en dónde? En Ica. ¿En qué lugar de Ica? Pisco, ¿no? ¿En qué lugar de Pisco? En la caleta de San Andrés de los pescadores, le llama así. Abraham Valdelomar ha tenido calificativos. Él mismo se hacía llamar el conde de Lemos, para llamar la atención. Era un tipo muy refinado y todos le decían el dandy, porque era un hombre elegantísimo, atractivo en su forma de vestir, llamaba la atención la apariencia que tenía, y también a veces firmaba como Val del Omar. Decía que él tenía antepasados que eran de Arabia, ¿no? Eran musulmanes. Así que él decía que se llamaba Val del Omar. Lógicamente era una mentira, pues. Llamaba la atención de esa manera, de esa forma. ¿Está bien? ¿Sí, no? Bien. Abraham Valdelomar, además, está considerado como el precursor o el padre del cuento moderno. Él es el padre del cuento moderno. Abraham Valdelomar muere en Ayacucho, ¿cierto? Muere en esta ciudad, en lo que es la Casona Chacón, donde funciona hoy en día el Banco de Crédito del Perú. Él tiene un cuento que se llama El Caballero Carmelo, no Caramelo. El Caballero Carmelo. Como ustedes no saben de gallos, hablan pues caramelo. Carmelo. ¿Nunca han visto una pelea de gallos? ¿Nunca han visto los gallos? Nada. Bueno, el Carmelo tiene el color del caramelo, pues, ¿no? El Caballero Carmelo está considerado como un cuento, es un cuento
criollista. Es un cuento neocriollista. Cuando hablamos de cuento neocriollista es porque en ese cuentito Abraham Valdelomar retrata el paisaje y costumbres. ¿De dónde? ¿Dónde les dije que había nacido? No, en un pueblito de Pisco. ¿Dónde? En La Arena. ¿Cómo está en La Arena? ¿Cómo se llama? Callao. Qué mal con ustedes. Hace un ratito les he dicho de San Andrés de los Pescadores. La caleta de San Andrés. Tan difícil de recordar. Hace menos de 30 segundos que les acabo de decir. Ustedes tienen memoria de los peces, ¿no? Ahora, para poder recolectar las cosas. No, pero si tienen memoria de pez. Dice, los peces tienen una memoria de ¿cuánto? 30 segundos, ¿no? ¿El tema cuál es? Es el recuerdo de la infancia. El recuerdo de la infancia a través de un ¿qué? De un gallo, ¿no? Es el recuerdo de la infancia a través de un gallo. ¿Cómo se llama ese gallo? El Carmelo, ya, Caramelo. No, se llama el Carmelo. Le dicen caballero ya pues porque era bien viejo. O sea, uno cuando es viejo recién le van a decir caballero. No es eso, sino que le dicen caballero pues porque era humilde, no era tan soberbio, era un gallo bien chévere pues, ¿no? ¿Ya? ¿Hasta ese gallo te cae mejor que yo? Es que ese gallo no tenía que pararse frente a ti 2 horas, pues no. Si lo hubiera hecho, de seguro se hubiera suicidado. Ya no hubiera cantado nunca más. Su canto hubiera sido triste. Ahora, el narrador es Abraham Valdelomar, pero de niño. Abraham Valdelomar, niño. Por eso se llama en el tema, o por eso se determina en el tema que es el recuerdo de la infancia. Él va a recordar su infancia cuando el Carmelo llegó a su casa. Bien, entonces tú sabes que tienes ahí al Carmelo. ¿Con quién se enfrenta? Con el ají seco. Ahora, ¿quiénes cuidan al Carmelo? Cuidan 3 niños al Carmelo. Anfiloquio, Héctor y también Jesús. Anfiloquio, Héctor y Jesús. ¿Quién lo lleva? ¿Quién lleva al gallo? No. El hermano, ¿cómo se llama? Roberto. ¿A quién se lo regala? ¿Quién es el dueño? El padre, ¿no? Solamente dice el padre, no sé, no dice su nombre. Ya. Cuando se vayan al otro mundo, ahí le preguntan a Abraham Valdelomar, ¿está bien? Ahora, el Carmelo muere, ¿en qué momento muere? ¿En qué momento del día muere? Al día siguiente. ¿Cómo muere al día siguiente? ¿Muere al amanecer? En el ocaso muere, pues. Muere en el crepúsculo, pues. Todos los cuentos de Abraham Valdelomar tienen su momento más importante en el crepúsculo, al momento de que atardece. Es que él desde niño dicen que se impresionó tanto con el atardecer frente al mar, por eso él decía, mi profesor de arte fue el crepúsculo. O sea, le parecía que era lo más bello que uno podía observar, ¿no? Al atardecer. Claro. Ahora, de repente has observado algo mejor, todavía más bello, ¿no? ¿No hay nada más hermoso que la tarde? La luna. La noche estrellada. ¿Ves algo más bonito del día? Cuando hace lluvia y hace sol luego de la lluvia. ¿Cómo es eso?
eso ven la importancia del aborto, ¿no? En estos tiempos actuales. Hay que... Es una broma, sí. Eso se llama en el quechua el chirapa, pues. El arco iris, ¿no? Cuando hace lluvia y el sol, ¿no? Y la llovizna y hace el arco iris. Tú te refieres a después de la lluvia, pero en la tarde, no en la noche, en la tardecita. Ah, ya. Alguien creo en este salón está vendiendo fentanilo, no sé. ¿No? Cocodrile, están vendiendo esas cosas, ¿no? Hay que hablar seriamente con el coordinador. No, pero sí te entiendo. Sí te entiendo este momento de la tarde. Por ejemplo, a mí me gusta del día, la hora, de todas las tardes, me gusta a las 5:30 de la tarde. 5:30. Porque a las 5:30 es cuando el sol está cayendo, o sea, no hace ni calor ni frío. Es el momento más bonito del día. ¿Ya? Es eso, pues, ¿no? Pero bueno, como hay personas que todavía no se emocionan ni siquiera con las pequeñas cosas de los días, vamos a seguir avanzando. El siguiente tema se llama vanguardismo. Hay gente que es así, pues, que no sabe emocionarse, ¿no? Claro. Hay gente que todavía no sabe lo que es apasionarse con la vida. Bien, vamos a avanzar entonces para darle el gusto al muchacho que quiere que avancemos. El vanguardismo. Ustedes saben que el vanguardismo en el Perú tiene al más grande representante. Entonces, pero antes de eso hay una característica. Hay una característica muy bonita que es que tiene tendencia al indigenismo. Tiene una tendencia al indigenismo. ¿Cierto? Entonces los vanguardistas van a tener una tendencia a lo que es el mundo andino. Vallejo lo tiene. Si tú lo has leído a Vallejo, cosa que no creo que hayas hecho, y más aún el que quiere que avancemos, ni siquiera habrá leído un verso de Vallejo. Entonces, ahí pues habremos notado de que hay acercamiento al mundo andino. Entonces, ¿el máximo representante quién es? César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza. ¿Dónde nació? En el Perú. En su casa. Santiago de Chuco, ¿no? ¿Dónde queda? En La Libertad. ¿En qué parte del Perú está La Libertad? Ya, ¿y dónde está? ¿Al norte, sur, este, oeste? Al norte, claro. César Vallejo ha tenido los calificativos, le han llamado como el poeta del dolor humano. El poeta del dolor humano. Algunos le han llamado el cholo, otros le han llamado poeta metafísico. Y bueno, algunos lo han considerado como el poeta universal, el segundo mejor poeta después de Dante Alighieri. Lamentablemente, César Vallejo solamente conocen lo esencial, pues, ¿no? Conoces los heraldos negros, conoces Maza. ¿Algún poema más de Vallejo conoces? Tres de su poemario. Ese es otro poemario. Poema. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Tres Marías? No. Tres es un poemario. El cadáver. ¿Qué están hablando ustedes? Tres Marías, el pan, el cadáver. De un mismo poema me están sacando palabras. Entonces es el poema, el poeta metafísico, porque este señor que habla o de qué trata, trata acerca del dolor humano. Y el dolor humano es algo muy universal, pues todos los hombres del mundo sienten dolor. Todos. Yo no. ¿Tú no sientes dolor? ¿No sientes dolor? ¿Cómo no vas a sentir dolor? ¿La vida no te duele? ¿No te molesta tu existencia? ¿Alguna vez has dicho, carajo, por qué sigo vivo?
Yo todos los días que despierto digo lo mismo. Yo todos los días que me despierto digo, ahora algún suertudo está teniendo un infarto en este momento. Yo porque no tengo un infarto y me muero. Bueno, se refiere a que en algún momento de la vida sentimos dolor por la existencia. O sea, nuestras penas, nuestras tristezas que hemos acumulado desde niños, en algún momento nos pesan. Llega a pesarte, ¿no? Por eso en los heraldos negros dice, pues, y el hombre pobre, vuelve los ojos y ante él se amontona todo lo vivido. O sea, todo lo que alguna vez has vivido te causa dolor, pues, te causa tristeza. Y todos lo sienten. Claro, de repente en algún momento, como su compañero dice, no lo expresaste, lo vas a sentir. A eso se refiere, ¿ya? No es que seas un llorón, ¿ah? Hace un momento yo que andaba por la plaza y había un señor que andaba llorando y pidiendo limosna, ¿no? Lloraba y siempre que lo veo llora. Yo dije, qué vida tan triste, no estar llorando todo el tiempo, sufrir todo el tiempo. Y este hombre debería quitarse la vida, ¿no? Algo más digno, pues. Pero todos los días estar llorando. Mira, que lo hagas, ¿por qué tú te vas? Ahora, de César Vallejo, este señor es que perteneció al grupo, no, es que ya es mucho, pues no puedes estar llorando todo el tiempo, ¿no? Que lloren otros, sí. Que lloren en su casa, ¿verdad? Pero si lloren en su casa nadie la plata, pues. Pertenece, esos tienen una casa mejor que la nuestra, creo. Perteneció al grupo Norte de Trujillo, donde conoció a una serie de intelectuales. De César Vallejo, a ti te piden, como quieren que avance, ya no voy a hablar mucho de César Vallejo, de ti tiene que salir este conocimiento. Te piden España, aparta de mí este cáliz. Es un poemario que César Vallejo escribe en solidaridad ¿para quién? Claro, lo escribe en solidaridad a España ¿de qué? A España de la Guerra Civil Española. Este poemario lo publicó en España, salieron solamente 200 ejemplares. Y lo más chévere de este poemario, para que tengas conocimiento, es que lo terminaron imprimiendo en un monasterio donde había un molino de piedra. Entonces, como no había algo en que imprimir los poemas, molieron de todos los soldados, de todos los caídos que habían luchado contra el régimen de Francisco Franco, los uniformes, las vendas ensangrentadas, todo eso lo molieron, lo trituraron en ese molino de piedra e hicieron una pasta que iba a funcionar como un papel. Y sobre ese formato es que imprimieron los poemas. O sea, imagínate, y lo terminaron pasando de manera clandestina, los 200 ejemplares que salieron. Francisco Franco, cuando se enteró del poemario, lo prohibió, nadie podía leer el poemario, porque era tan profundo, tan humano, que todos hasta cambiaban su parecer respecto a la dictadura de Francisco Franco. Imagínate ahora tener ese ejemplar, impreso en la sangre de los muertos que lucharon por la libertad de España. Lo vendo, me dice, uno lo guarda, ¿no? Lo vendo. Ahora, ¿por qué se llama España aparte de mí este cáliz? Porque como tú eres religioso y siempre vas a misa todos los días domingo, ¿no? A las 6 de la mañana, ¿ven? ¿No? Sin falta. Claro. En algún momento, si es que no vas a misa, vas a ir de seguro. Pero antes del examen de admisión vas a ir. Vas a hacer bendecir tu borrador, tu tajador, tu lápiz, ¿no? El señor cura. Te vas a tomar hasta el agua bendita, supuestamente, para que Dios te acompañe. Entonces, tú cuando has ido a misa, has notado que el cura vacía el vino en el cáliz, en la copa, ¿no? Y luego dice, la sangre de Cristo y se lo toma. ¿Cierto? ¿Se toma o no? Sí, se lo toma. Entonces, cuando César Vallejo dice, España, aparta de mí este cáliz, lo que te está diciendo es que en ese cáliz no está la sangre de Cristo, está la sangre de ¿quién? De los muertos durante la Guerra Civil Española.
Ahí está la sangre de los caídos. Él dice, aparta de mí este cáliz porque te está haciendo saber de que él no quiere beber de la sangre de los inocentes que mueren en la guerra civil española. Por eso dice, España, aparta de mí este cáliz. ¿Me dejo entender? O sea, de la sangre de tus muertos, de la sangre de tus hijos, yo no voy a beber. A eso se refiere el título. Ahora, el poema número 12 es este que se llama Masa. ¿Ya? Es el poema número 12. Y el tema es la solidaridad humana. La solidaridad humana. Es un poema de solidaridad, pues nosotros debemos ser solidarios. Si nosotros seguimos un mismo camino, si nosotros apuntamos a un mismo objetivo, seríamos capaces de vencer hasta la muerte. Por eso es lo que hace en Masa, pues. Al final de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ese ay tiene que ser de dolor, ¿no? Lo que han hecho ¿de qué es? De placer, ¿qué es eso? ¿Qué es? Ay, eso no es así, pues dice ay, es ay, dolor. Siguió muriendo, ay. Claro, guay, ¿qué es eso? Ay, siguió muriendo, ¿no? Entonces dice, llegaron todos los hombres del mundo, 100, 500 mil, rodearon al cadáver y todos suplicaron, no mueras, quédate hermano. El cadáver incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y se echó a andar. Entonces, ¿qué pasa ahí en ese poema? En ese poema te está diciendo que todos los hombres del mundo somos capaces de lograr grandes cosas. Pero lamentablemente no pasa eso, pues no, porque todos somos egoístas, ¿o no? Tenemos un egoísmo dentro, ¿cierto? Claro. Tú estás mirando de reojo al que está a tu costado, a la que está a tu lado, porque es tu competencia, ¿cierto? Que le vaya mal a este, que le vaya mal a esta. Sí, ese es el egoísmo, pues. ¿Se ayudan? No se ayudan, ¿no? ¿Ves? Pero si todos ustedes se prepararan, se ayudaran, los que saben a los que no saben y todos conjuntamente, pues se tratarían de apoyar, de seguro una buena cantidad estaría de este salón en la universidad, pero no, estás mirando tu conveniencia. ¿Ya? Vallejo tenía razón. No, yo no. Yo voy a tener envidia. ¿Ustedes creen que voy a tener envidia? ¿Yo voy a ser egoísta? ¿Con seres inferiores? No, me he tomado sus pastillas de su compañera. Me ha invitado unos caramelos. ¿Eran caramelos? Mira, ¿ves? Ahí está. Bien, el indigenismo, niño. Estoy feliz porque es el último día de clases y ya la siguiente semana no hay clases. Estoy feliz, pues, ¿no? ¿Cómo? Oye, ¿tienes fiesta de promoción? ¿Ya tienen padrinos ya? Tienen que conseguirse. Ya no creo que puedan conseguir. El padrino tiene que tener siempre una filiación, pues, para el ahijado, ¿no? Y yo a ustedes no los quiero, ¿no? ¿Ustedes piensan que yo los quiero? Oigan, yo cuando vengo y les digo, ojalá que estén bien, es solamente una formalidad y un saludo. Porque a mí me importa un rábano si están bien o si están mal. ¿Ya? ¿Está abierta la ventana? Ya pueden ir saltando, entonces. Empiecen, por favor, con esa columna. El indigenismo. Movimiento. ¿Por qué digo que es movimiento literario? Porque no solo se da en la literatura, se da en la música, se da en la fotografía, se da en la pintura.
En la música, por ejemplo, está Máximo Damián Guamaní y Jaime Guardia, que fueron amigos íntimos de José María Arguedas. Máximo Damián Guamaní, que era un violinista, y Jaime Guardia, que era charanguista. Incluso cuando murió José María Arguedas, ellos tocaron la agonía de Razuñiti en su tumba. ¿Ya? En la fotografía está Martín Chambi. Yo no sé si tú habrás buscado a Martín Chambi, si en algún momento ya has escuchado antes esta clase y te mencionaba Martín Chambi, ya lo habrás buscado por internet. Pero hay una fotografía que es muy conocida, que se llama El Gigante, ¿no? Un hombre andino grandote, enorme, y Martín Chambi está parado a su lado, que es pequeño. ¿Lo han visto? Entonces, Martín Chambi es el fotógrafo y es el pionero de la fotografía artística en el Perú. ¿Ya? Así que busquen la fotografía de Martín Chambi. Y en la pintura está Julia Codecido, que es una cusqueña, y también José Sabogal. José Sabogal era un pintor cajamarquino. Por eso también muchas veces les he contado, les he dicho a las personas de que una de las pinturas de José Sabogal está en esa cajita de fósforos que se llama La Llama. ¿Tú has visto la cajita? Hay una llamita, ¿no? Con sus montañitas de atrás. Se llama La Llama, ¿cierto? Ahora, cuando tú has visto esa cajita, esa imagen es una pintura de José Sabogal. O sea, mira, tú que prendes tu mondongo a las 3 de la mañana, con esta cajita, ni cuenta te has dado que era una pintura indigenista. ¿Ya? Entonces, ahora que veas la cajita, mírala bien, es una pintura indigenista de un pintor indigenista. ¿Ya? Entonces, el arte está en todo lugar, pues, ¿no? Solo que a veces nosotros no lo notamos, no lo sabemos. Por lo tanto, es un movimiento literario. Se da en distintas artes, ¿ya? Es un movimiento literario que prácticamente buscó ¿qué cosa? ¿Qué buscó? Buscó la reivindicación. Buscó la reivindicación. Ellos no le llaman indio, ellos le llaman indígena. Porque indio tú no eres. No eres indio. ¿Ya? Parezco. No. Eres indígena. Eres nativo, eres aborigen de esta tierra. Y para que no andes diciendo indígena, para que no digas yo soy indígena, mejor decir yo soy andino, porque tú vives en el Ande. O si no decir yo soy cordillerano, soy hijo de la cordillera. Entonces ellos lo que buscan es eso, hay que reivindicar al indígena, hay que hacerlo. Por lo tanto, una de las características más importantes es la visión realista, del indígena. No vas a mostrar al indígena como si fuera solamente un adorno. No vas a mostrar al indígena como si fuera solamente un ornamento. El indígena tiene una forma de entender el mundo grandiosa y muy bella. Así que hay que reivindicarlo, hay que mostrar al indígena por cómo habla, por cómo se relaciona con su naturaleza, en sus creencias, en su magia, en su hechicería, en su filosofía. ¿Por qué crees que las mujeres en el mundo andino usan 2 trenzas? Porque las 2 trenzas, mira para jalarle, dice. ¿Quién será Evelyn? No quisiera. No quisiera estar en su pellejo. Desde ahora Evelyn no va a usar trenzas. ¿Por qué en el mundo andino las mujeres usan trenzas? Porque las trenzas representan la complementariedad. O sea, el varón y la mujer se complementan. O sea, el varón no es más importante que la mujer. Los dos son complementarios y las 2 trenzas, según la filosofía andina en la mujer, representan la relación del ser humano con la tierra. A través de las trenzas, ellos se relacionan con el mundo de la Pachamama. ¿Te das cuenta? Es eso, las 2 trenzas. ¿Quieres preguntar algo? No.
Entonces, en el mundo andino todo es complementario, niños. En el mundo andino no existe la muerte. En el mundo andino, si hay vida, su complemento es la muerte. O sea que la vida no es el final. La muerte es la continuación del camino. ¿Te das cuenta? El mundo andino tiene esa forma de pensar, ¿no? Entonces hay una visión realista del indígena. Lo van a mostrar en toda su dimensión. ¿Está claro? Y tú ya conoces al máximo representante del indigenismo. Tu papá, el taita, no es el papá. José María Arguedas. José María Arguedas. ¿Cómo le llamaron? Claro, le han llamado el etnólogo de la novela. El etnólogo de la novela. ¿Cómo también le han llamado? El hombre. Y también le han llamado el taita Arguedas. ¿Cuál? ¿El encuentro de dos mundos? No es eso. Leche. ¿Dónde hay un cuento de José María que se llama leche? Agua. Leche. José María Arguedas nace en Andahuaylas en el año de 1911. Cuando él tenía 2 añitos, era hijo de un abogado que viajaba siempre y de una madre que era hija de hacendados. Entonces, cuando su madre muere y él queda huérfano de mamá, su papá lo tiene que llevar a donde viaja siempre, lo carga. Por eso, la lengua materna que él tiene es el quechua, porque su papá viajaba por distintos pueblecitos y dice José María Arguedas, mi padre a los pueblos a donde llegaba siempre mandaba llamar al arpista y al violinista del pueblo y tomaba cerveza negra escuchando música. No se sabía los nombres de las canciones, pero sí se sabía muy bien las letras y las cantaba. Así que mi padre anduvo por Huancazancos, por Huancapi, por Cangallo, por Pampas, por Guaitará, por todos los pueblos del sur andino, entre Ayacucho y Abancay. Cuando él ya tenía unos 4 añitos, llega a Puquio, donde su padre se conoce con una hacendada, se llamaba Grimanés Arangoitia, viuda de Pacheco. Grimanés Arangoitia, viuda de Pacheco, pues era una hacendada muy respetada en Puquio y era viuda. Entonces, las mujeres viudas y de buena condición socioeconómica no podían casarse con alguien del pueblo. Si querían volver a casarse, tenían que hacerlo con un foráneo. Entonces, cuando llega el padre de José María Arguedas, ella lo casa, pues. De casamiento, ¿ah? No de casar. Ella lo casa. Bueno, sí, ¿no? Es casi lo mismo. ¿Cierto? José María Arguedas dice, yo soy hechura de mi madrastra, porque como su padre viajaba, él pensó que iba a vivir bien en esa hacienda. Lamentablemente, cuando el padre se iba, él iba a dormir a la cocina, su madrastra lo mandaba ahí. Lo mandaba a dormir a la cocina, al lado de los indios, como ella los llamaba, y pues él dormía en una batea. ¿Tú sabes lo que es una batea? La batea es este objeto, claro, pero en el campo está hecho del tronco de los árboles, ¿no? Donde se amasa pan. ¿Han visto ustedes alguna vez una batea hecha del tronco de un árbol? Algunos quizá lo han visto, pero le llaman a una especie de tina. Él dormía en una batea con unos pellejos piojosos y para su madrastra era la forma de humillarlo. Cuando José María Arguedas veía que su padre regresaba, también notaba cómo la madrastra lo bañaba, lo limpiaba, le ponía una ropa decente y lo hacía sentar a la mesa. Y el padre se iba y otra vez él volvía a los pellejos piojosos, a la batea, a los indios, como despectivamente se les llamaba. Él dice,
Si mi madrastro hubiera sabido de que yo viví los momentos más felices de mi vida en esa cocina, porque ahí aprendí del amor que ellos me dieron a manos llenas, ahí aprendí de música, de su forma de entender el mundo. Si mi madrastro hubiera sabido que yo era feliz ahí, de seguro me llevaba a vivir a su lado. Ahí sí le hubiera pasado muy mal. Pero quien también formó mi vida fue el hermanastro que tuve, Pablo Pacheco. Es que José María Arguedas tenía un hermanastro de 20 años, ya un hombre. Y pues este era abusivo, violento, abusador de mujeres. Por eso este su hermanastro está representado en el personaje de Don Froilán en Huarmacuyay, el hacendado que abusa de la indígena Justina. ¿Se recuerdan, no? Ernesto está enamorado de Justina, pues. Ay, Justina, Justinacha, Justina, ¿y por qué no me quieres, Justina? Le dice, ¿no? Y Justina le responde, molesta. No me molestas, niño Ernesto, te tiro piedra, le está diciendo, ¿no? Y Ernesto le dice, es que a ti te gusta ese cuto con su cara de sapo. Así te gusta, le dice, ¿no? Entonces, ese hermanastro, como tenía tantas mujeres, pues siempre lo llevaba a él como acompañante. Él creía que su hermanastro, para que lo lleve, le iba a dar un caballo, pero le había dado un burro. Era su forma de humillarlo también, pero él se hizo amigo del burro y eran muy amigos con el burro. Incluso le llamaba el azulejo inmortal. Así que fueron dos grandes amigos, con su burro andaba. Él era una especie de paje, de sirviente del hermano. Un día cuando llegó a un lugar donde el hermanastro tenía a una de sus queridas, le dijo, quédate aquí, espérame, ya vuelvo. Él esperó como un par de horas. Cuando el hermanastro volvió, le reclamó y le dijo, ¿y dónde está mi poncho de lana de vicuña que estaba sobre la montura de mi caballo? Su caballo le había costado al hermanastro 200 carneros y 40 bueyes. Era un caballo finísimo. Y él le dijo, yo no he visto ningún poncho de lana de vicuña. Y el hermanastro le dijo, claro, te has puesto a jugar y por eso lo has perdido. Le quiso dar con el látigo con el que le daba al caballo en el rostro. Se lo quiso tirar en la cara. Él solamente, niño de 6 años, cerró los ojos. Pero el hermanastro se contuvo, montó su caballo y se fue. Cuando José María Arguedas se subió a su burro y volvió a la hacienda, los indígenas lo estaban esperando con mote recién cocido, con queso, con papas sancochadas, con caldo recién salido. Les perdono porque es el último día y están alegres todos ustedes. Entonces, cuando él estaba comiendo, se apareció el hermanastro, molesto, tomó el plato de sopa caliente y se lo aventó en la cara y le dijo, no vales ni lo que comes. Y él, llorando, quemado, corrió hacia los campos entre los maíces, se tiró al suelo y empezó a llorar. Y solamente cuenta él y dice, le pedí a Dios y le decía, Dios mío, ¿por qué no me conviertes en pajarito para irme volando? Él quería irse a ese lugar. Cuando los indígenas lo encontraron fue a la medianoche. De tanto llorar se había dormido. Y cuando regresó, el hermanastro lo recibió con un abrazo y dijo, fue la única vez que se alegró de volver a verme. La única vez. Pero las cosas no fueron solamente esas. Cuando llegó a Ica para estudiar la secundaria, todos sus compañeritos se burlaban de él. Hasta el mismo profesor se burlaba de él. Decía, este cholito piensa que porque en el campo cantan cancioncitas, guainitos y recitan poemitas pueden sacar 20. A ver si este cholito se va a defender acá con estos costeños. Al final José María Arguedas se rompió el récord de 20 en la historia del Colegio San Luis Gonzaga de Ica. Así que nadie superó todos los 20 que él se sacó. Pero sus compañeros lo trataban mal. Así como ustedes se maltratan entre broma y broma, a él le decían indio, cholo, serrano, ¿por qué no te vuelves a Puquio? ¿Por qué no trepas tus montes con tus cabras? ¿Por qué no vas a pastar tus animales? ¿Qué haces aquí? Y él no entendía por qué sus compañeros lo trataban de esa manera. Porque él era, pues, distinto, claro. Sus compañeros eran zambos, negros, mulatos. Pero él era incluso de piel clara. Sus ojos eran azules. Su cabello era casi rubio. Así como el profesor Juvenal. ¿Lo han visto a Juvenal, no? Juvenal, por ejemplo, es de Andahuaylas, pues. ¿Y lo han visto? ¿No? Es de cabello castaño, coloradísimo. Juvenal debería donar sangre, ¿no?
Claro. Juvenal cuando se va a jugar y se termina insolando, parece un cangrejo sancochado. Donde esté mi amigo Juvenal. No, mi amigo, yo lo tengo muchísimo cariño. Al Chapugalju. ¿Ya? Ahora, José María Arguedas vivió eso. Se enamoró de una muchachita que se llamaba Pompeya. Esa Pompeya, una maldita. Lindísima. Y él escribía cartitas de amor. Y cuando Pompeya un día lo esperó a la salida, le tiró las cartas y le dijo, yo no me meto con cholos. Eso le bastó a él para decirles a todo el mundo, yo voy a demostrarles lo que vale un cholo, lo que vale un serrano, como con tanto desprecio lo dice. Y por eso llegó a ser el hombre que es, pues. Pero lamentablemente estos conflictos no lograron ser superados por él. Vivía tan deprimido por todo esto, porque cuando estaba con los blancos, o sea, cuando estaba en la costa, le decían, tú eres cholo, indio, serrano, anda a tu pueblo. Y cuando estaba con los indígenas en los pueblos, le decían, tú eres misti, tú no eres de nosotros. Así que tú debes juntarte con los notables. Y él no sabía si era indígena o si era occidental. Y eso le generó tantos conflictos que al final se quitó la vida en el año de 1969. Se pegó un balazo en la cabeza, ¿no? Y antes de morir escribió una carta que decía, me quito la vida porque ya no tengo cómo justificar mi existencia, porque ya no tengo más luminosidad, ya no tengo más claridad. Y un hombre sin luz solamente tiene que morir. Se quitó la vida, ¿no? Pues en el año de 2002 lo secuestraron a José María Arguedas. Él murió en el 69, pero en el 2002 lo secuestraron. ¿Qué había pasado? Los andahuaylinos, que tenían una asociación de andahuaylinos en Lima, querían llevarse el cadáver de José María Arguedas, que estaba enterrado en el cementerio Presbítero Maestro, a Andahuaylas. No había resucitado, hubiéramos querido. Entonces, quisieron llevárselo. Pidieron la autorización al Ministerio de Cultura, a la esposa Civil Arredondo, pero no les dieron la autorización. Así que no había forma de llevárselo. Pero ¿qué hicieron los andahuaylinos? Un día se fueron a la tumba de él, rodearon la tumba y pues empezaron a desenterrarlo. Los sepultureros, los conserjes y todos ellos pensaban que le estarían rindiendo algún homenaje, ¿no? Pero en realidad lo estaban sacando de la tierra, pues. Una vez que lo habían sacado, lo embolsaron bien y lo llevaron hacia una camioneta y se fueron llevándose el cadáver. El viaje era primero Ica, donde había estado, pues había estudiado ahí. Luego de Ica, subir por Puquio, donde había estado, por Viseca, la hacienda, en Huarmacuya y menciona siempre la hacienda de Viseca. Luego llegar hasta Sicuani, Chumbivilcas en Cusco y bajar a Andahuaylas. O sea, querían hacer el recorrido que había hecho en su vida José María Arguedas, ¿ya? Entonces, cuando se enteraron de que lo habían desenterrado, pues hicieron la denuncia, ¿no? La policía empezó a buscar a José María Arguedas pensando de que era alguien que estaba vivo. Pero ¿qué hicieron los andahuaylinos? Pues más astutos ellos, habían sacado pasajes en terminales de bus, en terminales de aeropuertos, a nombre de José María Arguedas. Entonces la policía se distraía buscándolo, estaba en tal lugar, estaba viajando a tal lugar, hasta que se dieron cuenta de que era pues una persona muerta. Y tuvieron que ya esperarlos en Andahuaylas. Si el muerto estaba secuestrado, había que esperarlo ahí lo iban a llevar. Quien manejaba la camioneta era un maestro de escuela. Y el maestro de escuela, pues cuando estaba bajando ya para Andahuaylas, vio que había un patrullero de la policía que estaba lógicamente esperando a los autos que entraban a la ciudad para revisar si estaba ahí el cadáver del escritor. Entonces, el profesor de escuela dijo, acá ya pues, como dice César Vallejo, ¿no? En la puerta del horno se quema el pan. Entonces, no había más. Ahí se estacionó, pero vio que uno de los policías había sido su estudiante de la primaria. Se acercó y le preguntó qué estaba pasando y el policía lo reconoció al profesor y le dijo, estamos aquí por ese asunto de José María Arguedas, pero ya hemos esperado buenas horas, tenemos hambre y vamos a ir a almorzar y luego vamos a regresar. ¿Qué vas a dudar de tu profesor? Pues sí o no. Si a tu profesor tú le tienes cariño, respeto. Tu profesor nunca te va a mentir, ¿no?
Y más aún de primaria, y los niños en primaria aman a sus profesores, pues. ¿Quién no recuerda a sus profesores con alegría en primaria, en jardincito? Ya, pues. Y el profesor dijo, sí, yo también he venido por ese asunto de José María Arguedas. Entonces, los policías decidieron, pues, irse. Para la buena suerte, el profesor entró a la ciudad y cuando lo hizo, había que avisar que estaba llegando José María Arguedas. Como tenía alumnos también que eran bomberos, le pidió a ellos que saquen las ambulancias de los bomberos para que anuncien de que José María Arguedas estaba llegando. Entonces las ambulancias empezaron a ir delante de la camioneta con las circulinas, con las luces, con las sirenas, y todos supieron que era José María Arguedas que estaba llegando, pues. Ya la municipalidad de Andahuaylas había puesto estos capillos o capillas que le ponen a los difuntos para el velorio, pero dijeron ellos, eso no, pues a él no le hubiera gustado eso. Quitaron todo eso y pusieron flores de retama, pusieron mantas, ponchos, hicieron como un altar con todo lo andino, pusieron una mesa con cancha, con charqui, con chicha de jora, lo que le hubiera gustado. Dicen que bajaron hasta violinistas y arpistas viejísimos que habían conocido a José María Arguedas. Él había andado por esos pueblos y lo conocían. Y bajaron pues para celebrarlo. Y así, durante 4 días lo celebraron en la Plaza Mayor de Andahuaylas, en el 2004. Hoy día está enterrado en una especie de alameda, se podría decir, ahí muy cerca al río en Andahuaylas, y en su tumba tú la puedes ver, está ahí pues en la alameda, una tumba de piedra que dice Yachtaipiñan Cachcán, ahora estoy en mi pueblo. Eso es lo que quisieron pues, y se lo devolvieron al gran hombre José María Arguedas. Para que veas que lo indígena no es para despreciar, lo indígena es para admirar. Si tú vienes de un pueblo andino, si eres de esta ciudad andina, siéntete orgulloso. Y si vienes de un pueblo todavía por los alrededores, siéntete más orgulloso por la gran tradición que tienes. Si hablas quechua, con más razón todavía, ¿no? En cambio, por acá habrá alguno como yo, pues un pobre y triste monolingüe, ¿no? Que habla solamente un idioma y habla mal todavía. Claro. Ahora, si hablas quechua, valora tu quechua, pues enseñe el quechua. Ahora, José María Arguedas, ¿qué cosa tiene? Tu novela, ¿cómo se llama? Los ríos profundos. Es la mejor novela de José María Arguedas. Si tú quieres entender y quieres conocer la cosmovisión andina, tienes que leer esa novela. Ahí te va a explicar todo y vas a amar el mundo andino. Vas a amarlo porque incluso ahí te va a mostrar lo que simboliza o el significado que tienen hasta los insectos en el mundo andino. El vuelo, el canto que tienen. Haz eso, ¿ya? Este libro es mágico. Si tú vivirías en Colombia, en México, en Ecuador, en Chile, en Argentina, no vas a estudiar a José María Arguedas dentro de lo que es el indigenismo. Este es un movimiento para el Perú. A José María Arguedas lo estudias dentro del realismo mágico, junto con Juan Rulfo, que fue amigo de José María Arguedas. Entonces, el mundo andino es mágico, pues, muy mágico. Entonces, en literatura hispanoamericana para otros países, esta novela está dentro del realismo mágico. Así que lee esa novela, te va a gustar muchísimo. Ahora, Los Ríos Profundos, ¿por qué se llama así? Porque es el muchacho que tiene el mundo andino dentro de él. Es el muchacho que tiene el mundo andino bien arraigado y no se lo van a quitar. Él defiende su mundo andino. No es como tú que te avergüenzas de ser andino. Él no. Él se siente orgulloso de ser andino y lo defiende. ¿Está bien? ¿De Cangallo? Muy bien, Cangallo. A las orillas del río Macro. ¿De Huanta? Yo soy aquí, huamanguino, lamentablemente. Por eso no sé ni quechua. Amazónica, pues. Claro, tú no eres andina, pues. Tú eres amazónica. La Amazonía tiene también muchísima magia. Tienen muchos mitos bonitos en la Amazonía.
Así que tú conocerás un montón de cosas ahí, pues, sus creencias también, pues. Es otra cultura, pues. Es distinto. Igual eres indígena, pues. Claro, si eres amazónica o eres andina, igual los costeños son indígenas, pues, de esa tierra, pues, son peruanos, ¿no? Todos somos indígenas, pues, todos. Claro, ahora, eres indígena amazónica, así como él es indígena andino, ¿no? Ya, ahí están los rasgos, pues, ¿no? Ahora, el conflicto entre dos mundos. ¿Quiénes entran en conflicto? El personaje, ¿cómo se llama? Ernesto. Ernesto va a entrar en conflicto ¿con quién? Con el padre Linares. O sea, Ernesto defiende el mundo andino, mientras que el padre Linares lo que hace es tratar de inculcar a los estudiantes a que dejen sus creencias andinas y que se pongan al servicio del occidental, de los hacendados. Y entonces el padre Linares representa el mundo occidental. Y eso es lo que no quiere Ernesto, pues. Ahí está el conflicto entre los dos. Ahora, muy aparte, dentro de lo que es Ernesto, está el símbolo sexual en esta novela. ¿Quién es? ¿Quién es el símbolo sexual? Marcelina. Marcelina, ¿cómo le dicen? La opa. ¿Por qué? Porque tenía un retraso mental, ¿no? Un retardo mental y todos abusaban sexualmente de ella, la opa. La opa. Ahora, ¿quién es el símbolo del abuso? Ernesto lo odia. Se llama ¿quién es este? El viejo Manuel Jesús. Claro, pues, él es el tío, el hacendado, que representa lo gamonal, ¿no? El viejo Manuel Jesús. Y además, ¿quién simboliza o qué simboliza lo mágico? Claro, es el zumbayu, el trompo. El zumbayu. ¿Quién le regala el zumbayu? Su amigo, ¿cómo se llama? Antero. Antero, ¿cómo le decía él? Candela. Candela Marcasja. Porque era flaco, alto, era pues con pecas, porque tenía la piel clara y su cabello era rojo. Parecía fuego, por eso se decía Candela por su cabello rojo y Marcasja por las pecas que tenía, ¿no? Entonces ese libro tú sabes que es primordial. Profesor, antes de eso, ¿quién es el precursor y el iniciador? Bueno, se habla de Luis Eduardo Valcárcel, uno de los iniciadores, ¿ya? Si tú quieres preguntar sobre quiénes son los precursores, lógicamente la precursora es Clorinda Amato de Turner, ¿no? ¿Ya? Pero los iniciadores, mejor lo ponemos con este término, los iniciadores son Luis Eduardo Valcárcel, o sale siempre como Luis E. Valcárcel, tiene un libro llamado Tempestad en los Andes, y el otro es Enrique, de repente lo has leído, Enrique López Albújar. Enrique López Albújar tiene un cuento bien chévere que se llama El campeón de la muerte. Aparte de Matalaché, ¿no? ¿Tú has escuchado la historia de Matalaché? Matalaché era un negro, pues. Era un negro mulato en una hacienda. No, pero ese negro era más guapo, pues, ¿no? Le decían Matalaché porque era una forma bonita de llamarlo. Como ese negro servía para sacar hijos, o sea, esclavos, o sea, no le decían meteleche. O sea, normalmente le decían meteleche, pues. Sacaba, pues, hijos buenos. ¿Ya? Negros tenían que salir o que van a salir. Entonces, en vez de decirle meteleche, que sonaba mal, le decían Matalaché.
de Enrique López Albújar. Pero no, yo te estoy hablando de un cuento andino de él que se llama El Campeón de la Muerte. Qué chévere ese cuento. Deberías leerlo. El Campeón de la Muerte. A un hombre que es un indígena, que está muy anciano, muy viejo, un hijo de hacendado, se lleva a su hija. Como el anciano no puede seguirlo, porque ya no puede ni andar, espera. A los días se aparece el hijo del hacendado con un costal sobre los hombros y se lo tira delante del hombre y le dice: tanto buscabas a tu hija, ahí está. Se la devuelve muerta, descuartizada. El anciano solamente lo mira y ve cómo se marcha. El hijo del hacendado ebrio, borracho. O sea, la ha secuestrado, la ha violado y luego la ha matado. ¿Y qué hace? Se entera de que hay un hombre que mata por dinero. Y le llaman el campeón de la muerte. Y le dice: quiero que lo mates, pero le vas a dar 10 disparos. Quiero que le haga sufrir con los 9 primeros y el 10º sea el que lo mate. Así que van a ir los dos a buscar a ese hijo de hacendado para matarlo. Es un cuento muy bonito, incluso hay una adaptación en YouTube que se llama así, El Campeón de la Muerte, un cuento bellísimo de Enrique López Albújar. Ellos son los iniciadores del indigenismo. Bueno, también, ¿no? Pasamos al tema del urbanismo. Niñitos, cuando nosotros hablamos del urbanismo, ¿quién? Cuando hablamos del urbanismo nos referimos al también llamado generación del 50, del 60 no es del 50. Algunos por ahí le han llamado neorrealismo. Neorrealismo. ¿Ya? El neorrealismo. Entonces, el urbanismo, también llamado generación del 50, pues lo que va a hacer ahora es retratar ya no al hombre del mundo andino, sino al hombre de la ciudad. Al hombre que ha llegado de la provincia a la ciudad. Entonces, lo que hace el urbanismo es trata el tema de la ciudad. Trata el tema de la ciudad. ¿A partir de qué? A partir de la migración provinciana. ¿Quién estaba gobernando en 1950? Podría, ¿no? Durante la década de 1950, todos los provincianos creían que la mejora a su condición socioeconómica estaba en la ciudad. O sea, hasta ahora todos piensan eso, ¿no? Claro, ahí está la mayor oportunidad. ¿Y qué hacen? Se van a la ciudad. Cuando en 1950 se fueron a la ciudad, se dieron con un gran problema. No había trabajo, no había un lugar donde vivir, no había ni siquiera servicios básicos. Educación no existía para ellos. ¿Qué pasó? Empezaron a vivir en los asentamientos humanos, como se llaman, en las invasiones, lo que hoy en día son las barriadas, todo lo que era la parte desértica de Lima, ellos lo poblaron. O sea, todo lo que ahora Lima es Lima provinciana. O sea, Lima es muy provinciana ahora. Si un limeño viene a decirte a ti que tú eres serrano, eres cholo y cosas como esas, es equivocado. Él es igual de andino, ¿no? Por eso dice la canción de los Mojarras, ¿no? Lima limeña, Lima serrana, Lima provinciana, pues. Porque todos los conos es eso. San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Ates, Anita, Huaycán, Independencia, San Martín de Porres, Zapayal, Puente Piedra, Los Olivos, Ventanilla, toda esa parte es Lima provinciana, pues. En el Callao no, pues. Solamente Lima, la Lima limeña, era pues la parte céntrica, todo lo demás eran chacras y eso se invadieron toditos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se da en la década del 50. Entonces, todos esos problemas, a partir de la migración provinciana, lo van a contar ellos. Porque si no hay trabajo,
si no hay dónde vivir, si no hay cómo mantener a la familia, ¿qué te genera? Pobreza, miseria, explotación, maltrato, abandono. Hasta ahora eso se genera en las zonas aledañas de Lima. Mucha gente de Lima que vive en esos alrededores ni siquiera va al centro de la ciudad. Ni siquiera conoce el centro de la ciudad. No van, claro, viven en los cerros. Tú le preguntas a las personas que viven en los conos, ¿tú vas al centro de la ciudad? No van. Porque no la conocen, no saben para qué van a ir. Todo vive por ahí. Su primer ciclo. No es eso. No es eso. ¿Ya? Pues eso sucede, ¿no? Ellos lo van a contar. Por eso, el más grande representante es este señor llamado Julio Ramón Jiménez, ¿no? No, Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro. ¿Cómo se llama su libro? Platero y yo. No. ¿Cómo le dicen? El flaco. Era flaco, pues. Flaquísimo. ¿Por qué era flaquísimo? ¿A qué le tenía adicción? Al cigarrillo. Fumador, pues. Le gustaba fumar muchísimo. Fue profesor de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga cuando se reaperturó en la década de 1950. Julio Ramón Ribeiro dice, yo cuando viví en Huamanga, viví en una habitación muy cerca de la plaza de la ciudad. Cuando estaba ahí, en mi habitación, quise dejar de fumar. Así que dije, ya nunca más voy a fumar. Agarré la cajetilla de cigarrillos y lo aventé por la ventana. Mi habitación tenía una ventana donde al lado había un terreno vacío, baldío. Dije, aquí se acaba mi relación con el cigarrillo. No duré ni 5 minutos. A los 5 minutos estaba saltando la ventana y estaba llegando a ese terreno baldío y empecé a buscar la cajetilla de cigarrillos. Cuando lo encontré, me prendí un cigarro bajo el hermoso cielo estrellado de Huamanga. Él, ¿no? En su cuento Solo para Fumadores. Ese cuento es su autobiografía y cuenta su relación con el cigarrillo. Julio Ramón Ribeiro, luego de eso, ganó una beca para irse a estudiar a París. Y en París el gobierno peruano no le enviaba el dinero. Así que él tenía que ganarse la vida como cuartelero en hoteles, como cargador de bultos en las estaciones del tren, como recolector de desperdicios, como repartidor de diarios. Trabajaba de esa manera. Por eso es que Alan García lo odiaba. ¿Por qué Alan García lo odiaba? Porque dice que un día Alan García, cuando llega a París, cuando él como estudiante también llega a París, estudiante de leyes, pues se ganaba la vida tocando guitarra. Pues tú habrás notado que a Alan García le gustaba cantar, pues, ¿no? Cantaba. Entonces, él se ganaba la vida en los bares parisinos tocando guitarra. Y alguna vez, como tocaba guitarra, él pasaba pidiendo monedas, pues. Y cuando estaba pasando en una de las mesas, encontró a Julio Ramón Ribeiro bebiendo con Alfredo Bryce Echenique. Y le pareció a Alan García, un hombre que era tan soberbio, tan ególatra, le pareció una humillación que 2 compatriotas que estaban en una mesa le pusieran unas monedas, pues, en el platito que él pasaba, ¿no? Por eso desde ahí Alan García en su primer gobierno, cuando propusieron a Julio Ramón Ribeiro como ministro de Cultura, él no quiso. O sea, le puso la cruz, porque dijo, me humilló al soltarme unas monedas cuando yo estaba viviendo en París. Claro, pero le había molestado que sean compatriotas, pues, ¿no? En fin, menos mal se metió un balazo Alan García. Sucede que en París, como no tenía para comprarse cigarrillos porque no venía el dinero y vivía como podía, él quería fumar, pues. Para él todo lo que escribía tenía que tener relación con el cigarrillo. Así que si no había un cigarrillo en la mano, no había ideas. ¿Qué hacía? Esperaba que la gente andara por la calle fumando en París y él iba atrás de la gente y esperaba que la gente tire la colilla del cigarrillo. Él corría, tomaba la colilla y la fumaba. Lo último que quedaba. Veía que otra persona fumaba, lo iba siguiendo, esperaba que tire el cigarrillo, corría y otra vez fumaba. Esa era su adicción. Hasta que le dieron un trabajo en una agencia francesa para traducir noticias que venían de América hasta París
Y ya pues ahí empezó a ganar dinero. Por eso ese cuento solo para fumadores, ahora que está la Feria del Libro desde el día de ayer, lo vas a encontrar de seguro, pues ahí vas a notar cómo él cuenta su vida a partir de marcas de cigarrillos. Desde sus pobrezas, con cigarrillos sin filtro, los pésimos cigarrillos, hasta cigarrillos de los más caros y los más finísimos cuando tenía dinero. ¿Qué pasa? Julio Ramón Ribeiro un día le dio una úlcera estomacal, se le reventó una úlcera que tenía en el estómago y se estaba muriendo desangrado. Lo llevaron al hospital y el médico le dijo, fumas una vez más y te mueres. Pero él empezaba a fumar, igual, se escondía en los baños, le pagaba a una enfermera para que le lleve clandestinamente los cigarrillos y fumaba dentro de los baños. Y él decía, me fumé varios cigarrillos estando en el hospital y sigo vivito y coleando. Pero, ¿qué pasó? Le dijeron que como estaba muy delgado, muy flaco, él debería ser pasado a otro pabellón, pero como no subía de peso no lo iban a pasar. En ese pabellón estaba pues la mejor comida, las mejores habitaciones, pero él quería llegar a ese pabellón, pero así flaco, sin subir de peso, no iba a llegar nunca. Todas las noches cuando le llevaban la comida, él se quedaba con una cucharilla, con un tenedor, con un cuchillo, y todo lo iba cosiendo dentro de su ropa, dentro de su bata, es decir, en estos pliegues, ahí los iba poniendo, en todos estos. Y cuando lo llevaron a pesar, pesaba como 1 kilo de más. Y dijeron, pues ya ha subido de peso, hay que pasarlo al otro pabellón. Ingenioso era Julio Ramón Ribeiro para esas cosas. Cuando volvió al Perú, le dijeron, ya no puedes fumar, tienes cáncer, así que tienes que dejar de fumar. Él sabía, si yo dejo de fumar, dejo de escribir. Tuvo que tomar la mayor decisión de su vida y siguió fumando para seguir escribiendo. Ya sabía que eso lo iba a matar. De lo que le diagnosticaron cáncer, él dijo, yo voy a morir como escritor. No voy a vivir mis últimos años viviendo sin hacer absolutamente nada. Así es que tomó la decisión de morir. Voy a morir escribiendo, con mi máquina de escribir. Y siguió escribiendo. De ahí uno de sus últimos cuentos se llama Surf, porque a él le gustaba surfear. ¿Ya? Le gustaba. Y Surf es un cuento donde hay un hombre anciano, no tan anciano, pero que tuvo sus tiempos de gloria, escritor, pero quiere escribir algo y no le sale nada. Hasta que al final ve a la playa y ve a las muchachas y a los muchachos hermosos y bellos, y él ya no se siente de esa manera, pues, ¿no? Y ve que como todos surfean y él también quiere hacer lo mismo, quiere recordar sus tiempos de juventud cuando surfeaba. Así es que aprende otra vez. Este es un cuento donde él va a anunciar su muerte. Yo siempre les he dicho, la literatura es anunciadora de todo lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? En el último momento el hombre, un día, cuando todo está en la neblina y casi no hay nadie, se sube a la tabla y empieza a surfear. Vuelve nuevamente a lo que hacía antes. Se siente alegre, está feliz, ha hecho lo que ha querido, ha decidido surfear a la edad que tiene. Es lo que él ha decidido, el cigarrillo. Y está surfeando. Pero en tanta felicidad que tiene, no ve que adelante de él, en medio de la neblina, hay unos acantilados, ¿no? Y el hombre se va directo a los acantilados. Es decir, abre los brazos porque va a morir, pues, ¿no? Y ese es el último cuento que escribe en agosto de 1994. Y él muere en diciembre de 1994, víctima del cáncer. Un hombre grandioso, Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Así que debes leerlo también. Tiene tantos cuentos bajo el título de La palabra del mudo. La palabra del mudo. ¿Por qué se llama así? Él dice, voy a darle voz a quienes están privados de qué? Claro, a quienes están privados de palabra. Es darle voz a quienes están privados de palabra. Porque sus personajes son gente marginal. Gente que vive en la pobreza, gente que no tiene mayor esperanza. Todos sus personajes fracasan, todos, así como él. ¿Ya? Dentro de ese libro de cuentos está el cuento que a ti te piden que escribió aquí en Ayacucho. Lo escribió aquí, pero está ambientado en Lima, que se llama Al pie del acantilado. Es un cuento tan hermoso y tan triste que no te lo puedes perder y tienes que leerlo. No, mejor léelo, es un cuento.
No, léelo. El tema es... ¿Cuál es el tema? Claro, la miseria del migrante. Claro, la miseria del migrante y el deseo de un hogar. Aquí hay un dato muy importante. ¿A quién compara el personaje con el hombre? Él dice, ¿los hombres somos iguales a qué? Claro, los hombres somos iguales a las higuerillas. Las higuerillas son olvidadas, maltratadas. Así somos los provincianos. Y como las higuerillas tenemos que brotar. ¿Alguna vez tú has visto una higuerilla? No es el higo. No. ¿Cómo? No, es el migrante. Él habla de migrante. Todos los personajes son migrantes. En Lima, pues el migrante es siempre discriminado. Cuando te vayas a Lima te van a discriminar. Cuando yo me fui a estudiar a Lima, jovencísimo, pues ahí me dijo un compañero que venía de Iquitos, tú eres terruco, eres hijo de terrucos. Así me dijo. ¿De frente? De frente. Bueno, ese es mi compañero, que en paz descanse, pues en ese tiempo, ¿no? Lo metimos a un horno. Que ahora sí es su día, no sé. Y hace no sé cuántos años falleció mi hermana. Mi hermana murió en el 2018. Mi hermana murió de cáncer, pues en el 2018. Y cuando yo fui a su entierro, porque yo viví en Lima, me subí a un tico. Llegué a las 3 de la tarde, creo, porque tenía que ir lo más rápido. Y me subí a un tico, esos autitos pequeñitos, amarillitos. Y era tan incómodo que yo le dije pues al taxista, ¿por qué siguen teniendo estos taxis, no? El del lugar donde yo vengo, que es una ciudad muy culta, muy educada, pues no hay este tipo de taxis, ¿no? Todos los taxis que hay allá son pues Yaris. El taxi más pobre es un Yaris, ¿no? Le digo. Y allá en Lima los que usan Yaris son gente que tiene supuestamente plata, ¿no? Y me dice el taxista, otra forma de discriminar, me dice, es que tú vienes de una tierra donde todos son narcotraficantes, pues. Bueno, el taxista también descansa en paz ahora. No, mentira. Entonces, el migrante siempre va a ser discriminado, pues. El provinciano es discriminado. Pero yo también, pues, muy discriminador ya, ¿no? Decirles, yo vengo de una ciudad muy culta, digo, o sea, como quien dice, vengo a tu basurero, ¿no? Que es Lima, ¿no? También menospreciando yo, pues. Pero a mí me gusta decir que yo soy de Huamanga, yo vengo de provincia y todo, me agrada. Y me agrada decirles siempre lo mismo, yo vengo de una ciudad muy educada y muy culta. Huamanga es eso, pues tiene cultura, ¿no? Ya, entonces tú cuando vayas a decirle lo mismo, yo vengo de una ciudad muy educada y muy culta. Así que ubícate antes de que me quieras decir algo, ¿no? El otro representante se llama Mario Vargas Llosa. Ahí lo amas, ¿no? Ay, me duele mi cuerpecito. No sé por qué. Debe ser, ¿no? Claro. Jorge Pedro Mario Vargas Llosa, así se llama, es considerado como el arquitecto de la narrativa peruana. Porque es un hombre que trabaja mucho su literatura. Él siempre admiraba a Honoré de Balzac y a Gustave Flaubert. Por eso él dice, como Flaubert y Balzac eran muy minuciosos al momento de escribir, él quiere hacer lo mismo. ¿Ya? Ahora, no es tan querido en el Perú, ¿no? Porque las posiciones políticas que él tiene, pues siempre van en defensa de los grupos de poder, ¿no? Así que muchas personas lo desprecian y lo dejan de lado por eso.
pero sí es muy admirado a nivel internacional, ¿no? Es considerado uno de los mejores escritores de la literatura universal hasta el día de hoy con vida, ¿ya? Pero de que hable de, pues, defensa del desposeído en el Perú, no lo va a hacer nunca, pues. Hace un momento yo estaba en el estante en la Feria del Libro de Ayacucho, estaba comprando libros, me compré 2 libros bien chéveres, uno de poesía de Jorge Pimentel, poeta trujillano, y otro de Leonora Carrington, escritora inglesa, libros bellísimos, del Fondo de Cultura Económica, que es el Fondo de Cultura de México, o sea, es editorial mexicana. Y ahí pues había una señora que llegó y dijo, quiero comprar la Utopía Arcaica de Mario Vargas Llosa. Porque Mario Vargas Llosa siempre habla de la pobreza, de la miseria del Perú, siempre en defensa de los desposeídos. La señora tenía una visión tan equivocada, yo solamente escuchaba, tampoco no la voy a decir, no señora, eso no es, ¿no? Pero y la Utopía Arcaica es el libro donde Mario Vargas Llosa desprestigia a José María Arguedas, pues. Por eso se llama la Utopía Arcaica, o sea, decía que José María Arguedas era tan arcaico de seguir defendiendo al indígena. O sea, es una utopía, es un sueño defender al indígena. Ahí es donde dice José María Arguedas que el indígena es pues la raza más culta del Perú. Y Mario Vargas Llosa dice, no, más bien hay que matar al indígena. ¿Por qué? Porque el indígena genera pues con su analfabetismo subdesarrollo. O sea, para Mario Vargas Llosa en la Utopía Arcaica, ahí vas a encontrar, tú si lees el libro, que él dice, hay que hacer lo mismo que hicieron los norteamericanos con los indígenas. Con los cheyennes, con los apaches, con los sioux. ¿Qué les hicieron? Los cerraron en sus territorios y no les permitieron salir. No salían de su territorio. ¿Para qué? Para que se muera su lengua. Y si muere una lengua, muere una cultura, pues. ¿No? Si se muere una lengua, muere toda una cultura. O sea, si el quechua se deja de hablar un día, se acabó la cultura quechua. La lengua es la base de transmisión de cultura, pues. Por eso, en el Perú, de las más de 40 lenguas que hay una lengua amazónica que está a las orillas del río Tigre que se llama el Taushiro. Solamente tiene un hablante. ¿Y qué ha hecho el Ministerio de Cultura ahora en el Perú? A ese hablante lo han llevado a Lima para que él pueda enseñarle a otros traductores la lengua. Para que no muera pues su cultura. Entonces lo que quieren hacer es que persista todavía la lengua. Entonces Mario Vargas Llosa dice, hay que encerrar a los pueblos amazónicos y pueblos andinos en sus territorios y que se mueran poco a poco con su lengua. Entonces, cuando se mueren estos pueblos amazónicos y andinos, solamente va a quedar el español, pues, como única lengua. Y nosotros vamos a poder lograr el desarrollo que tanto queremos. Ellos, los analfabetos, son los que nos generan eso. Por eso se llama la Utopía Arcaica. E iba en todo en contra a José María Arguedas. Entonces la señora muy equivocadamente decía, no, ahí está su pensamiento de defensa a los desposeídos. Ya no le iba a decir nada, la señora estaba con muletas, de repente me metí un muletazo. De repente abría la muleta y tenía una espada adentro y me atravesaba, ¿no? Uno nunca sabe. Claro, me metí un chafle. Ahora, Mario Vargas Llosa, niños, tiene una novela. ¿Cómo se llama su novela? La ciudad y los guaguaus. ¿Cómo es eso? La ciudad y los perros. Es su primera novela. Esta primera novela, pues, antes se llamó Los Impostores. Después se llamó La Morada del Héroe. La Morada del Héroe, para después llamarse La Ciudad y los Perros. Incluso pensó llamarle La Ciudad y la Niebla, porque como el Colegio Militar Leoncio Prado está al lado del mar, hay niebla, pues. Pero mejor llamarle La Ciudad y los Perros. ¿Por qué? Porque trata el tema de la ciudad, pues. O sea, el tema está reflejado en las peripecias de los cadetes, ¿no? Está en las peripecias que sufren los cadetes en la ciudad de Lima, ¿no? Las peripecias que sufren los cadetes en la ciudad de Lima. Y en el colegio, ¿qué colegio es? Leoncio Prado. En el Leoncio Prado. Ahora, ¿por qué se llama La Ciudad? Porque está, ¿qué personaje? El de arriba. ¿Cómo se llama? El jaguar. ¿Jaguar es el de arriba? No es. ¿De dónde es el jaguar? El jaguar es de abajo. Es el de la clase social
baja. Él es pues el violento, el malcriado, el insolente, el groserito. Así como has tenido tus compañeros, pues no. Siempre los que tienen una condición cultural pobre son así, pues. Jaguar era eso. El de la clase social media, ¿quién es? El esclavo, claro, pues. De la clase social media. Por eso a él lo maltrataban, porque al de la clase social media lo maltratas, ¿no? A él le quitas todo. Y el poeta es de la clase social alta. Claro. El pituquito del colegio. Por eso se llama la ciudad, ¿no? Los estratos de la ciudad. Y perros, ¿por qué? Porque son cadetes ¿de qué? Son los cadetes del tercer año. Hay fiesta. Vamos a beber. Todo se da a partir... Ah, eso es para ustedes, ¿no? Todo se da a partir de ¿qué? Del robo del examen de química. Y después con el asesinato de el esclavo, ¿no? Donde el poeta va a querer responsabilizar al jaguar, ¿cierto? Cuando esta novela se publicó, todos los cadetes del Colegio Militar Leoncio Prado quemaron varios de los ejemplares en protesta porque decían que así no era la educación. O sea, esta novela es una crítica a ¿qué? Es una crítica a la educación castrense. Es una crítica a la educación castrense. Fiesta de promo. Oswaldo Reynoso. Fue parte del llamado grupo para acabar. Fue parte del grupo Narración, ¿ya? Fue parte del grupo Narración. Fue docente también de la UNCH. Fundó en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga el círculo literario al cual pertenece Marcial Molina Richter. ¿Cómo se llama? Poiesis, no, Círculo de Viena tampoco. La Collera. No, ¿cómo se llamó el círculo literario que va a fundar junto con escritores ayacuchanos? Y lo integra Marcial Molina Richter, Víctor Tenorio García. ¿Cómo se llama? Literatura ayacuchana ustedes tienen que saber muy bien. ¿Cómo se llama? Javier Eraut. ¿No has escuchado? Como decía mi mamá, ¿te has dormido en tus orejas? Mi mamá tenía esa manera de decirnos. Seguro se han dormido, se han sentado en sus orejas, no escuchan. ¿Qué? Todavía le decimos para molestar. Ay, ya nos cae a nuestro golpe. Osvaldo Reynoso nunca tuvo hijos. Se murió sin tener hijos. Cuando yo le pregunté, ¿y por qué nunca tuviste hijos? Me dijo, es que nunca he tenido tiempo. Salud. Ya pues, y bebíamos. A Osvaldo Reynoso lo que le gustaba era sentarse, conversar y tomarse unas cervezas bien heladitas. ¡Qué rico! Pues, Osvaldo Reynoso, a Osvaldo Reynoso lo llegó a editar una editorial arequipeña que se llama todavía, dirigido por un poeta y escritor arequipeño que se llama José Córdoba. Se llama Cascahuesos, la editorial. ¿Por qué? Porque es como decir mascar huesos. Dice que los limeños a los arequipeños, en modo de desprecio, les dicen cascahuesos, masticahuesos, ¿no? Entonces la editorial se llama Cascahuesos. Entonces Cascahuesos editaba a Osvaldo Reynoso y también a mí me editó 2 libros, Cascahuesos, allá por 2014, por ahí. Entonces siempre cuando nos encontrábamos en Feria del Libro con Osvaldo Reynoso conversábamos y tomábamos, pues, ¿no? Sí, tomábamos, a él le gustaba tomar una cerveza. Claro, yo lo conocía, pues, ha sido mi profesor también acá en la universidad, pues. Y pues,
Entonces, Osvaldo Reynoso, tipazo. Igual, ¿no? Ayer me encontré con Cromwell Jara, que es uno de los mayores escritores que tiene el Perú. Tiene un libro de cuentos que se llama Montacerdos, qué bellísimo ese libro. Así que ustedes pueden leer. Y ya pues, Cromwell Jara es uno de los escritores del urbanismo todavía, que sigue vivo, ¿no? Pues, me gusta mucho echarse unos tragos con esa gente. Pero, ¿qué sucede? Yo le pregunté algo y le voy a contar esa anécdota aquí muy bonita de él. Él dice que cuando era muy niño, siempre le gustaba leer. Él estaba en cuarto de primaria. Y siempre cuando regresaba de la escuela, pasaba por una librería y miraba en las vitrinas unos libros con unos empastados. Y él se emocionaba y decía, ¿qué historias asombrosas no habrán en esos libros? Le gustaba uno en particular, un libro grande, empastado en cuero con adornos dorados y plateados. Un día entró a la librería y le dijo al señor que vendía, ¿cuánto está el libro? Y el hombre le dijo, lárgate, que eso no es para mocosos. Pero él estaba tan encantado con el libro que dijo, me lo voy a comprar. Juntó dinero, todo lo que pudo, y un día se lo entregó a su hermano mayor, y le pidió el favor que él comprara el libro. Cuando su hermano salió de la librería con el paquete, el libro había sido envuelto en un papel de regalo muy fino, lo llevó hasta la esquina donde le esperaba Osvaldo Reynoso. El hermano le dio el paquete y Osvaldo Reynoso le pagó el favor con una cajetilla de cigarrillos. Corrió a su casa emocionadísimo. Estaba el libro que él tanto quería ir. Cuando llegó a su casa, pues puso el paquete, rasgó ese papel de regalo tan finísimo y encontró el libro, esa pasta de cuero, su forro, la tapa, los adornos dorados y plateados. Lo acariciaba, como cuando uno se encanta con algo que tanto te gusta. Pues no, pues también, pues no, el cuerpo de una mujer es algo muy bello, ¿no? Claro, es un fetiche. Entonces, ¿qué sucede? Él acariciaba el libro, quería disfrutar todavía del momento antes de abrirlo. Y las mujeres también tienen que ser tratadas como tratas a un libro, pues hay que leerlas como lees un libro. Entonces, empezó a abrir el libro, pasaba las páginas, una tras otra, y mientras iba pasando, y empezaban a salirle lágrimas, y empezaba a llorar, y ya a mitad del libro empezó a llorar todavía más, porque todas las páginas estaban en blanco. Se había comprado una agenda. No habían historias asombrosas, no habían historias tan fabulosas. Hasta que dijo, a la edad de unos 8 años, 9 años, si no hay historias asombrosas, no importa, yo voy a escribirlas. Y desde ahí empezó a escribir en esa especie de agenda sus primeros versos. Primero escribía poesía, luego escribía algunos relatos, y de ahí nunca más paró, hasta que se murió en el año 2016, lamentablemente. Pues nunca tuvo hijos porque siempre se la pasó escribiendo, Osvaldo Reynoso. Entonces, nunca tuvo tiempo para tener hijos. ¿Ya? Él escribe su libro de relatos que se llama Los Inocentes, o Lima ¿en qué? O Lima en Rock. Los Inocentes o Lima en Rock. Abajito dice, ¿relatos de qué? Del Collera. Claro, incluso la primera vez que salió a la luz fue prologado por José María Arguedas. Todos decían que era un escritor pornográfico. ¿Por qué? Porque sus personajes hablan con jergas, pues. Así como tú hablas, pues. Así como tú hablas. ¿No? Entonces, ¿qué hace? Retrata ¿qué? Retrata el habla replanesco, es decir, de jerga, el habla replanesco de los adolescentes de la ciudad de Lima. Por eso es que estos personajes se parecen mucho a ti, hablan como tú y tienen las mismas inquietudes. ¿Ya? Uno de esos cuentos se llama Colorete. ¿Por qué se llama colorete? ¿Qué es un colorete? Es el lápiz labial, ¿no? Lo que las mujeres se ponen en los labios, ¿cierto? Ahí tiene un colorete la señorita, ¿ven?
Entonces, el colorete, pues, es un lápiz de labios, ¿no? Por eso lo llaman así. Un día una muchacha llamada Juanita le regala un colorete con una notita que dice, te amo, Juanita. Y a él le gusta. Pero nunca puede declararse porque tiene miedo. Colorete es el más malcriadazo de los 5 muchachos del grupo. Collera es el grupo de amigos. Pues tu collera es tu grupo de amigos con los que vas a chupar, a gilear, a jugar una pichada, a hacer tus pendejadas. ¿Haces o no eso? Claro, tienes tus amigotes que te tapan todas las perras que haces. Mira, ellos no saben. Ellos son collera, ¿la viste? ¿Cuál es el tema? Ya, ¿qué les pasa? Hoy estos habían resultado discriminadores. Oye, uno puede ser como quiere ser. ¿Ya? Por ejemplo, yo odio a todos los hombres, varones y mujeres. Yo soy un hombre que detesta la humanidad. Si por mí fuera, traigo un lanzallamas y los incendio a toditos. El enamoramiento de colorete, ¿ya? Colorete es pues el que se está enamorando ¿de quién? Juanita. Esa Juanita es una interesada. Tanto a colorete le ha molestado que te amo, te quiero, para que al final se vaya con un muchacho de condición socioeconómica, pues mejor, ¿no? Claro.